Hoy, en Si los genes hablasen, vamos a ver por qué ocurren los abortos espontáneos cuando no hay alteraciones cromosómicas en el embrión. Bien, todos estaremos de acuerdo en que un embarazo es algo mucho más que increíble a nivel biológico, ¿verdad? Creo que a todos nos habrá venido a la cabeza alguna vez la pregunta de ¿cómo puede ser que dentro de una mujer, a partir de 2 células, se forme un bebé? Pero aún así nos sorprendemos mucho cuando nos enteramos de casos de abortos, es algo que nos parece raro. Pues estoy segura de que si conocieras bien cómo ocurre todo el proceso, aún te parecería mucho más sorprendente todo este proceso del embarazo. De hecho, yo en mi tesis doctoral estudio qué ocurre en el útero para que se produzca el embarazo y se mantenga, pero cuanto más sé, más me sorprende que haya tantos nacimientos. Si has oído bien, nacimientos. Aunque si te digo que solo 1/3 de todos los embarazos llegan a término, probablemente te parezca que son pocos. Pero bueno, ya no divago más. Hoy no voy a contarte cómo el útero de una mujer se prepara para el embarazo, aunque si te interesa saberlo y me lo haces saber, puedo tenerlo en cuenta para un futuro. Hoy lo que vamos a ver es qué teorías explican el 50% de los abortos espontáneos que ocurren en el primer trimestre de gestación, en los que el embrión no tiene anomalías cromosómicas. Para entender alguno de los procesos que pueden causar estos abortos, voy a presentarte en este post a los 3 protagonistas del embarazo, que son el embrión, el útero y la placenta. Aunque durante muchos años en las investigaciones sobre las complicaciones del embarazo, pues los protagonistas han sido la placenta y el embrión. Pero esto está cambiando y cada vez se conoce más sobre la contribución materna a la salud reproductiva. Pero antes quiero decirte que hay otras causas que no voy a explicar, porque además de ser muy complejas, harían que esto en lugar de un post pues fuera un libro. Pero al final te mencionaré algunas por si te interesa averiguar más sobre el tema. Así que empecemos. Lo primero que vamos a ver son alteraciones en el embrión que pueden derivar en abortos. Pero antes haré un pequeño inciso. Te voy a explicar, voy a recordar por si alguien no lo sabe, qué es una aneuploidía. Una aneuploidía es un término que se refiere a cuando el número de cromosomas es anormal. Es decir, los humanos tenemos 46 cromosomas, pues tener uno más o uno menos o varios más, varios de menos es una aneuploidía y casi siempre es incompatible con la vida. Entonces, los fetos llamados aneuploides tienen este problema genético y son la causa del 50% de los abortos en el primer trimestre. Dicho esto, si te interesa más saber sobre esta relación entre aneuploidías y abortos, puedes encontrar en el post un enlace a otro post que escribí. Dicho esto, las aneuploidías son tan grandes que se pueden detectar como a simple vista, por decirlo de alguna manera, a través de una prueba que se llama cariotipo. Y te he dejado una imagen para que puedas ver cómo se pueden observar los cromosomas en esa simple vista que te digo. Dicho esto, si el feto no es aneuploide, ¿vale? Si ya te digo que el 50% de abortos en el primer trimestre es por esto, pero si el feto no es aneuploide, ¿qué es lo que puede ir mal? Pues es una pregunta que se ha estudiado mucho y aún falta para poder responderla por completo. Pero bien, para empezar, el feto puede tener otras alteraciones genéticas que no sean las aneuploidías. En este caso reciben el nombre, se llaman fetos euploides, ¿no? Pero son fetos y cualquier persona que no tenemos este problema somos euploides, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no pueda tener otros problemas genéticos, otros quizás mucho más pequeños, ¿vale? Cambios mucho más pequeños en el ADN, pero que puedan ser tan graves como para ser incompatibles con la vida. ¿Y qué ocurre? Pues que para poder detectar estas mutaciones que son más pequeñas hay que utilizar otro tipo de técnicas de mucha mayor resolución, más costosas y que la verdad que te dan tanta información que solo tienen sentido aplicarlas en algunos casos puntuales. Un ejemplo de este caso puntual es cuando se producen abortos de repetición. ¿Vale? Aquí ya sí se hace un estudio con mucho más detalle para poder localizar el problema. También en estos casos y quizás en otro, como antes de tratamientos de reproducción, pues pueden estudiarse genéticamente a los padres. ¿Y por qué estudiar a los padres? Pues porque quizás tengan mutaciones, esto se conoce como ser portador, que en ellos no causen ningún mal, pero que sí lo haga en el bebé. Y esto ocurre, por ejemplo, en casos de mutaciones recesivas. Las mutaciones recesivas son aquellas que tienen que afectar a las 2 copias del gen para causar alguna consecuencia. Es decir, que si la madre tiene una copia afectada, no le va a pasar nada.
El padre puede tener otra copia afectada y no le va a pasar nada porque tienen una. Pero ¿qué ocurre? Que su hijo puede heredar las dos. Entonces, si el hijo tiene las dos copias mutadas, sí que puede tener algún tipo de problema de salud e incluso pues, ser incompatible con la vida y se produciría el aborto. Sin embargo, también puede ocurrir que el feto sea que genéticamente esté bien y aún así se puede producir el aborto. ¿Y esto por qué es? Pues porque ya sabes que hay dos implicados fundamentales en el éxito del embarazo y otras causas. Así que vamos a pasar al segundo bloque, a ver el segundo protagonista, que es el útero, y en concreto el papel del endometrio. Bien, el útero interacciona con el embrión. ¿Por qué? Porque tiene que dejar que lo invada lo suficiente, pero sin pasarse, para que la placenta se forme bien. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues a ver, la pared del útero está formada por 3 tejidos, aunque para el caso solo nos interesan 2. Uno es el endometrio, que es la capa mucosa que recubre el útero, y el miometrio, que es la capa de tejido muscular. Dicho esto, ahora lo retomaremos. El embrión tiene que invadir el útero por 2 motivos. Un motivo es que tiene que anclarse bien y el otro es que tiene que adaptar la vasculatura materna para que cuando se forme la placenta le llegue el flujo sanguíneo necesario para nutrirse durante todo su desarrollo. Entonces, ya conocemos los motivos, vamos a ver la invasión. Esta invasión concretamente la lleva a cabo una capa de células que reciben el nombre de trofoblasto. Y la invasión tiene lugar a través del endometrio. Tiene que recorrer el endometrio y llegar hasta 1/3 del miometrio, que era esta capa muscular. Tienes de todas maneras en el puesto un dibujo que lo representa. En fin, si se pasa de profundidad, si esta invasión es demasiado profunda, puede dar lugar a una complicación que se conoce como placenta acreta, que al final del todo te dejo un enlace si te interesa saber qué es. Pero si no llega a ser suficientemente profunda, puede producirse una complicación que se llama preeclampsia o los abortos. También te dejo un enlace que te deriva a una página sobre la preeclampsia. Entonces, el endometrio tiene que dejar que el trofoblasto lo invada. Pero no solo eso, sino que durante la invasión lo tiene que proteger del ambiente hostil que le rodea. Y además lo va a ayudar a esa misión de modificar los vasos sanguíneos para adaptarlos al embarazo. Además, las células del endometrio controlan a las células del sistema inmune para que ayuden a este trofoblasto en su misión, sin causarle daños. Fallos en estos procesos pueden derivar en abortos. Por ejemplo, si el sistema inmune materno no está bien regulado o el trofoblasto no está bien protegido, puede sufrir grandes daños. Y otra parte es que si no modifica de forma adecuada estos vasos sanguíneos, pues cuando se forme la placenta no le llegarán suficientes nutrientes y oxígeno y podría desarrollarse la preeclampsia o incluso llegar a producirse el aborto. Por otra parte, hay evidencias de que el endometrio puede actuar como un sensor de calidad del embrión. Es decir, que el tejido materno es capaz de detectar si el embrión tiene poca viabilidad y entonces impide que el embarazo progrese. No sé a ti, pero a mí esto me parece fascinante. De hecho, se piensa que una de las causas de los abortos de repetición es que el endometrio falla como sensor y deja progresar embarazos de embriones con poca viabilidad, pero finalmente se produce el aborto en semanas más avanzadas. También puede haber malformaciones uterinas pues, que causen infertilidad o abortos en caso de que se produzca el embarazo. Y con esto acabamos el bloque del útero. Ahora vamos a ver la placenta, el tercer protagonista. Pues la placenta es un órgano formado durante el primer trimestre del embarazo que se encarga de proporcionar tanto nutrientes como oxígeno al bebé y también de eliminar sus residuos. Si la placenta no se forma bien, el embarazo no se va a poder mantener o lo va a hacer pero con complicaciones. Hay factores que pueden causar problemas en la placenta. Algunos ejemplos pues, son la edad materna, la hipertensión, el embarazo múltiple, fumar o consumir drogas durante el embarazo. Problemas de coagulación también son un factor, pero también puede formarse mal porque falla algunos de los procesos que hemos comentado en el apartado anterior del útero, relacionados con la invasión y eventos posteriores.
Cada vez más se está estudiando cómo los fallos en estos procesos pueden afectar a la formación de la placenta. Y un ejemplo es el que te he comentado sobre que si el endometrio no deja que el trofoblasto invada suficiente, la vasculatura materna no va a sufrir las modificaciones que debería para adaptarse al embarazo. Entonces, cuando el desarrollo del embrión dependa de la placenta, el flujo sanguíneo que le llegue puede no ser suficiente para mantenerlo. También decir que hay enfermedades como las trombofilias que hacen que, aunque la vasculatura materna esté bien adaptada, pueden causar abortos, debido a que pueden producir coágulos que impiden que llegue suficiente flujo sanguíneo. Y por otra parte, también puede ocurrir que las células de la placenta estén genéticamente desreguladas. ¿Qué quiere decir esto? Que los genes pueden estar produciendo una cantidad inadecuada de una molécula llamada ARN mensajero, que es fundamental para producir proteínas. Entonces, esta alteración puede derivar en cantidades alteradas de proteínas, bien a la alza o a la baja. Placentas con estas alteraciones genéticas pues, se han observado en investigaciones sobre abortos. Y ya para acabar, otras causas de abortos euploides pues, pueden ser alteraciones endocrinas relacionadas con la tiroides o los ovarios poliquísticos, que se han asociado pues, con infertilidad y abortos. También la fragmentación del ADN del esperma, como te he dicho, pues trombofilias, después también alteraciones inmunológicas e inmunogenéticas. Básicamente, en estos casos el sistema inmune está desregulado, es decir, que responde de forma diferente a cómo lo haría en un embarazo sano. A veces esto se debe a la genética del sistema inmune, el cual, pues, por decirlo de alguna manera, les da instrucciones diferentes que pueden derivar en aborto, porque causarían pues, daño al embrión. También hábitos de vida, como beber alcohol durante el embarazo o la obesidad, que la incluyo aquí, aunque puede no deberse a hábitos de vida en algunos casos. También la microbiota del endometrio. La microbiota pues, es el conjunto de bacterias que hay en un tejido, en este caso pues, el endometrio. También se ha encontrado que están relacionadas con la salud reproductiva. Y infecciones como la toxoplasmosis o la listeriosis. Y por último, me gustaría decirte que cada uno de estos apartados podría complicarse mucho más, y a nivel de genética pues todavía más. Ya has visto de forma simplificada que no solo entran en juego mutaciones en el ADN del feto, sino que en los padres, aunque a ellos estas mutaciones no les cause problemas, pues también pueden tener un papel relevante. Además, también pueden estar involucradas alteraciones en la actividad de los genes que deriven en alteraciones en la producción de proteínas. También decirte pues, que a día de hoy hay muchas cosas que se desconocen, porque durante el embarazo participan muchísimos tipos de células y de moléculas que además interaccionan entre sí y se influyen mutuamente. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en comentarios o bien utilizar el formulario de la página de contacto que puedes encontrar en el blog de Si los genes hablasen.